¿Qué tal? Vamos a continuar con el temario de anato. En este caso tenemos al cerebelo. Bien, ¿qué va a hacer el cerebelo? Va a actuar en la sinergia muscular o coordinación muscular, también en el tono muscular y en el equilibrio. Ya vamos a ir viendo qué partes. Este va a recibir, comparar y devolver la información que va y ya modificadas, ¿no? Para el cumplimiento de funciones motoras delegadas en relación con los otros centros del encéfalo. Este va a estar separado del lóbulo occipital del cerebro gracias a la tienda del cerebelo, en cuya porción media va a contener al seno venoso recto. Este se va a contener en la fosa posterior del neurocráneo, también con el tronco, en su fosa cerebelosa. Este me va a poseer un diámetro transversal de 10 centímetros, antero-posterior de 6 centímetros, un alto de 5 centímetros y va a pesar 140 gramos. En su configuración externa vamos a tener que tiene forma de mariposa, un cuerpo o vermis y dos alas, los hemisferios cerebelosos. Vamos a tener tres caras. La cara superior, en donde también se denomina cerebral, que de anterior a posterior vamos a poseer a la cara superior de la vermis. Anteriormente va a tener la língula y posteriormente al folium y las caras superiores de los hemisferios. También tenemos a la cara inferior u occipital, cuyo centro va a tener la fisura media, y en profundidad de esta vamos a tener la cara inferior de la vermis. Anteriormente la vermis va a tener al nódulo y posterior al túber. En el medio la vermis va a poseer a la pirámide. ¿Ok? Bien. De los hemisferios cerebelosos, lo más característico es que en su sector anteromedial van a presentar las tónsilas. Estas tienen importancia clínica ya que pueden herniarse por el foramen magno cuando existe una hipertensión endocraniana. Esto va a comprimir al bulbo raquídeo y recordemos que el bulbo tiene centros neurovegetativos como el respiratorio. Entonces, si me compromete este centro, va a haber un paro respiratorio, coma o muerte. Bien, esta cara inferior se va a relacionar con los pares 9, 10 y 11 y estas dos caras van a estar delimitadas por el borde circunferencial en relación al seno transverso, al seno venoso transverso, cuyo borde va a presentar, cuya parte central va a presentar a la escotadura posterior donde se encuentra el túber, ¿no? Bien, después tenemos a la cara anterior o ventricular que va a formar el techo del cuarto ventrículo. También van a estar presentes los pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior. En el cuarto ventrículo va a comprender por arriba la língula, la válvula de Biossens y por abajo el nódulo, cuya sustancia blanca se va a extender hacia los lados formando las válvulas de Tarín. Estos llegando al flóculo formando el lóbulo flóculo nodular, que más adelante veremos que está en relación con el equilibrio. El cuarto ventrículo va a invadir a lo que es el cerebelo formando el fastigium, que ya lo vimos anteriormente. Este se relaciona de arriba abajo con el nervio troclear, los pedúnculos y el cuarto ventrículo. A los lados con la porción petrosa del temporal y los componentes del conducto auditivo interno. Vamos a tener que esta porción con el puente va a formar el ángulo pontocerebeloso, donde se va a formar el neurinoma del nervio acústico, que va a comprometer a los pares 5, 7, 8, 9, 10 y 11. Vamos a tener la segmentación del cerebelo según distintos autores, ¿no? Según Larsell, que me va a tomar referencia de los surcos transversales, que según su profundidad me va a dividir en lóbulos, lobulillos, láminas y laminillas. Tenemos primero que estos se van a dividir también en porción vermiana y en porción hemisférica. Tenemos al lóbulo anterior o paliocerebelo, que va a estar delimitado por delante por la lámina cuadrigémina y el velo medular superior y por detrás por el surco primario. Vamos a tener en la porción vermiana que va a tener la língula, el lobulillo central y el culmen, y en la porción hemisférica a las alas del lobulillo central y al lobulillo cuadrilátero anterior. Las lesiones de este lóbulo, específicamente en sus haces espinocerebelosos dorsales que conectan con el lóbulo,
me va a dar una ataxia de las extremidades inferiores. Podemos ver acá la marcha del ebrio, ya lo podemos ver, ¿no? Acá. Después tenemos el lóbulo posterior o neocerebelo, que en la porción vermiana vamos a tener al declive, al folium, al tuber, a la pirámide y por último a la úvula. Y en la porción hemisférica vamos a tener al lobulillo cuadrilátero posterior, al lobulillo semilunar superior, al inferior, al lobulillo digástrico y por último a la tónsila. ¿Ok? Bien, la lesión de este me va a producir un temblor intencional. También la lesión del fascículo dentotalámico que llega acá me va a dar una falta de coordinación de movimientos voluntarios, que es la asinergia. También la hipotonía, dismetría, que es cuando a una persona le pides tomar un objeto o se pasa o no llega a él. Y por último, al disdiado cocinesia, en donde se caracteriza por que la persona le dificulta cambiar de supinación a pronación o viceversa. Y por último vamos a tener al lóbulo flóculo nodular o arquicerebelo, en donde su porción vermiana va a ser el nódulo, perdón, y los hemisferios el flóculo, formando el nódulo flóculo, bueno, el lóbulo, ¿no? Este va a estar responsable de la coordinación muscular para mantener el equilibrio, y su lesión me va a dar una alteración del equilibrio de los músculos paraxiales, que es la ataxia del tronco y el famoso caminar separando los pies, dando que el paciente se tambalee y se balancee, como podemos ver acá. Después tenemos la segmentación según estos cuatro autores, que es Chambers, Sprach, De Janset y Brodal. ¿Okay? Estos me van a interpretar al cerebelo como una unidad córtico-nuclear. Este me va a dar tres zonas: la zona vermiana para la coordinación muscular del tronco axial, la cabeza y los ojos, que va a estar en relación con el núcleo del techo en el arquicerebelo. Después tenemos a la zona intermedia, que va a conectar con los núcleos globoso y emboliforme para el control de las extremidades superiores e inferiores en el paleocerebelo, y la zona lateral, que va a enviar señales al núcleo dentado u olivocerebelosa, que va a conectar con la corteza cerebral para sincronizar los movimientos planificados cerebrales en el neocerebelo. Bien. Después tenemos a la configuración interna, que se va a dividir en sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris se va a dividir en corteza y núcleos. Bien, hablemos primero de la corteza. La corteza vamos a tener tres capas: la capa superficial o molecular de células estrelladas superficiales y profundas, también denominadas células en cesto; la capa media de células de Purkinje. Estas células de Purkinje, sus axones van a ser las únicas efectoras de la corteza, que mediante el GABA me va a inhibir neuronas de los núcleos centrales del cerebelo. ¿Ok? Después tenemos a la capa granulosa de neuronas pequeñas multipolares, en donde sus axones van a llegar a la capa molecular para dividirse en forma de T, formando fibras paralelas a los bordes de la corteza. Bien, también en esta capa profunda vamos a presentar lo que son las fibras aferentes musgosas, las trepadoras y las células de Golgi. Bien. Ya que hablamos de estas fibras, vamos a mencionarlas. Las fibras trepadoras, como están en moradito, son excitadoras de la oliva pulvar del bulbo raquídeo. Estos van a sinapsar con las células de Purkinje y las células estrelladas profundas o en cesto. Y su principal neurotransmisor va a ser el aspartato. No se olviden de eso. Y después tenemos a las musgosas, que también son excitadoras de axones de núcleos pontinos, núcleos vestibulares y de la formación reticular. Estos van a penetrar la granulosa para contactar con las células granulosas y las células de Golgi. ¿Ok? Que después estas van a actuar como inhibidoras. Después de estas van a llegar a las células de Purkinje, que van a actuar como centros receptores de impulsos sobre núcleos profundos y centrales como inhibidores. Conclusión. La, las células granulosas van a ser las excitadoras
y las estrelladas y en cesto van a ser las inhibidores de las células de Purkinje. ¿Ok? Bien, pasemos a, a los núcleos. En los núcleos tenemos primero a los núcleos del techo o fastigiales en relación con el arquicerebelo. Estos se van a identificar con el sistema vestibular o del equilibrio. Se van a encontrar a los lados de la línea media. Van a medir 6 milímetros de diámetro y me van a recibir aferencias del lóbulo flóculo nodular y eferencias de los núcleos vestibular y de la formación reticular. Después tenemos a los núcleos globosos y emboliformes en forma de coma, que ambos juntos me van a formar el interpósito. Estos en relación con el paleocerebelo me van a recibir fibras de la corteza paleocerebelosa y van a mandar fibras eferentes hacia el tálamo y el núcleo rojo, ya veremos más adelante. Y por último tenemos al núcleo dentado u oliva cerebelosa, que va a recibir aferencias de la corteza neocerebelosa y eferencias hacia el tálamo y el núcleo rojo. Pasemos a ver la sustancia blanca, que bueno, la sustancia blanca van a ser, como siempre, fibras. Fibras que van a llegar como las musgosas y trepadoras y que me van a enviar de los núcleos centrales por axones de las únicas neuronas que mandan las células de Purkinje. Bien, tenemos distintas conexiones. Aquí tenemos la del arquicerebelo. Primero tenemos a las fibras, o bueno, sí, fibras vestíbulo-cerebelosas directas, como podemos ver acá, directamente hacia la corteza flóculo nodular mediante el pedúnculo cerebeloso inferior. Y también tenemos a las indirectas, que me van a venir también del ganglio de Scarpa, que primero van a ir al núcleo vestibular en el piso del cuarto ventrículo. Luego se van a dirigir a la corteza flóculo nodular a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Después tenemos a las eferencias, que van a ser las fibras fastigiopulvares. Primero tenemos a la directa del núcleo fastigial, que va a ir por el pedúnculo cerebeloso inferior para llegar al núcleo vestibular y al reticular del bulbo del puente y los núcleos de origen real del 3, 4, 6, 7, 10 y 11. ¿Okay? Y después tenemos al fastigio vulvar cruzado. Este va a entrecruzar en la sustancia blanca, va a viajar por el pedúnculo cerebeloso superior y va a llegar al núcleo vestibular lateral contralateral, ¿no? También a la formación reticular y a los núcleos motores 3, 4, 6, 7, 10 y 11. ¿Okay? La función de este núcleo, bueno, de esta conexión arquicerebelosa, va a ser la sincronización de impulsos para el equilibrio. Recordemos al flóculo relacionado con el equilibrio. También va a intervenir en el movimiento de los ojos, la cabeza, el cuello y la capacidad de mantener el equilibrio. Bien. Después tenemos a las conexiones del paleocerebelo. Las conexiones del paleocerebelo vamos a tener primero las aferencias, van a ser las espinocerebelosas dorsal o directa de Flesching, que podemos ver aquí de azulcito, que es homolateral, va a llegar a la corteza paleocerebelosa por el pedúnculo cerebeloso inferior, con los impulsos propioceptivos inconscientes del tronco y de los miembros inferiores, y tenemos después al haz espinocerebeloso ventral cruzado de Cowers, que ya lo vimos en médula espinal, pero lo repetimos, ¿no? Estos son cruzados y van a viajar por el pedúnculo cerebeloso superior hacia el paleocerebelo. También con información propioceptiva inconsciente, y lo más importante es que va a monitorizar los arcos reflejos espinales. ¿Okay? También tenemos a los haces cúneos cerebelosos. Aquí recordemos al núcleo cuneiforme accesorio que está en el bulbo. Este va a ser homolateral y va a llegar por el pedúnculo cerebeloso inferior con impulsos propioceptivos inconscientes de miembros superiores y el cuello.
También le van a llegar lo que son fibras reticulocerebelosas, trigéminocerebelosas, tectocerebelosas, olivocerebelosas y rubrocerebelosas. Y después, en sus eferencias, vamos a tener a las fibras de interpósito, las interpósito rúbricas, como podemos ver acá, mediante los pedúnculos cerebelosos superiores que van a entrecruzar en el mesencéfalo, formando la decusación de Wernicke, recordemos, terminando en la zona paleorrúbrica del núcleo rojo y continuando por el haz rubro espinal. Bien, después tenemos a las fibras interpositotalámicas que se van a dirigir al lado opuesto por el pedúnculo cerebeloso superior, ¿no? Bien, tenemos después también inferencias las fibras cerebelo-reticulares y cerebelo-hipotalámicas, ¿no? La función de estas conexiones va a ser el control del tono muscular, regulando la descarga de las motoneuronas gamma mediante, recordemos, las células del Renshaw, ¿no? También me va a coordinar el movimiento del tronco y las extremidades superiores e inferiores. Y por último tenemos a las conexiones del neocerebelo. Las conexiones vamos a tener primero las aferencias, como siempre, las pontocerebelosas o musgosas, ¿no? Estas de amarillo, que son cruzadas casi en su totalidad, como podemos ver del izquierdo al derecho. Está cruzándose, ¿no? Y van a llegar a la corteza neocerebelosa mediante los pedúnculos cerebelosos medios, como podemos ver acá. Son axones de núcleos pontinos, como podemos ver. Estas células se van a someter a descargas de la corteza cerebral, como podemos ver acá. Viene de la corteza cerebral hacia el núcleo pontino y por la fibra corticopontina, y después me va a dirigir esa descarga hacia el neocerebelo, ¿ok? Hacia la corteza. Después tenemos a las fibras olivocerebelosas o trepadoras del núcleo olivar bulbar. Estos se van a entrecruzar y van a llegar a la corteza neocerebelosa por el pedúnculo cerebeloso inferior. Después, en las eferencias del núcleo dentado vamos a tener a las fibras dentorrúbricas hacia los núcleos rojos opuestos. Estos van a viajar por el pedúnculo cerebeloso superior, ¿ok? Llegando a la región parvocelular del núcleo rojo contralateral. Y también tenemos a las dentotalámicas o dentolivares, que van a dirigirse por el pedúnculo cerebeloso superior al núcleo ventrolateral del tálamo contralateral. ¿Ok? Bien, estas imágenes son muy buenas, así que traten de ubicarse con estas imágenes. Finalmente, la función de estas conexiones neocerebelosas va a ser que van a intervenir en la coordinación de músculos esqueléticos para tener una postura correcta y sobre todo también de los miembros superiores. Y por último me va a planificar los movimientos junto a la corteza cerebral. Bien, después tenemos que, importante, los hemisferios cerebelosos están conectados con el mismo lado del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay, digamos, por ejemplo, un tumor en el hemisferio derecho, la parte afectada del cuerpo va a ser el lado derecho, ¿ok? No va a haber cruzamiento. Y bueno, terminamos con esto. Que tengan suerte en el examen. Y este mensaje: siguen pensando que está difícil cuando recién se viene lo peor, ¿no? Y tenemos al niño. Bien, gracias por su atención y espero que este video les ayude mucho en lo que sería anatomía, en este caso neuroanatomía. Bye.